Bueno, el caso de Golpe uno está ahí, fue apartada, digamos, Yanine Áñez. Yanine Áñez tiene una sentencia por el golpe de Estado caso 2, pero el Golpe uno tiene que ver con todos los acontecimientos suscitados Líderes. antes de la... Es decir, ahí está la figura de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa, etcétera. Pero en el contexto, ¿cómo la población entiende, Vilma, que de políticos presos ahora pasan a ser presos políticos? Es decir, se entiende por políticos presos porque hubiesen cometido delitos, ¿no?, para la justicia. Pero ¿por qué la justicia ahora cambia su versión? ¿Por qué la justicia se acomoda a un nuevo tiempo electoral, Vilma? Recordemos que ya en estas elecciones, en la primera vuelta, ya está conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional y Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina tienen sus bancadas ahí. Y estos dos personajes tienen que ver y han estado muy de cerca, primero con Yanine Áñez y segundo con todos los acontecimientos suscitados el 2019. Es decir, que la justicia en una aparente reivindicación o en algo que ellos quieren aparentar, reparar, si vale el término, ciertos errores, lo único que están haciendo ahora es ponerse al servicio del poder político de turno. O sea, eso tiene que quedar claro, no es que hay una reparación ni nada, pero también aquí hay algo que la población tiene que entender, que fue también la propia justicia que propició todo esto. Y aquí hay algo que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional en su momento ha permitido, pues, que se pueda forzar la constitución política del Estado después de los resultados del 21F del 2016 de aquel referéndum. El referéndum no está mal, lo que está mal no haber cumplido los resultados del referéndum, y había un forzamiento ahí. Entonces, cuando el gobierno, a través del ministro o exministro de Justicia, Lima, empiezan a rediseñar o a replantear la estrategia de justicia a través del Ministerio Público, donde ellos hacen aparecer, por eso yo hablo de una inoperancia, ellos hacen aparecer que no tienen que ser juzgados por la vía de caso de corte, o sea, por juicio de responsabilidad, en el caso de Áñez, sino que tendría que pasar a la vía ordinaria, y empiezan a sacar una línea de tiempo. Pero también, repito, el tema de la inoperancia, porque después de que deja de ser ministro Iván Lima, él es el que relata de manera pública que fue presión de Evo Morales que pueda ser cambiada el caso de corte por la vía ordinaria. Es decir, toda esta situación de un manejo político de estos casos, de cierta forma, deslegitima todos estos hechos ocurridos, fundamentalmente en el caso de Sencata, fundamentalmente en el caso de Sacaba, porque existen informes internacionales que son catalogados de masacre. Entonces, ahora, ¿cómo le explicas vos esta versión a estos grupos de expertos internacionales con un cambio de la justicia en nuestro país, o un cambio de la versión de la justicia en nuestro país? Entonces, también aquí la población tiene que entender que no se ha manejado de manera integral esto. Aquí en este juicio, por lo menos en el Golpe 1, que son los sucesos, lo que ha sucedido antes de la renuncia de Evo Morales, aquí debería estar los que han forzado, obviamente, la interpretación de la Constitución Política del Estado, y me refiero al exministro Arce Saconeta. Ellos son los que han presionado al Tribunal Constitucional. Deberían estar los del Tribunal Constitucional Plurinacional también siendo investigados por estos casos. El tema es que se ha manejado de manera política, se ha contaminado de manera política, y lo más seguro que podamos tener es que las víctimas, las familias de estas víctimas, van a terminar encontrando la injusticia, como siempre, en la mayoría de la población. Y obviamente la justicia siempre va a estar al servicio del poder
de turno político, Vilma. Mi estimado hermano, y si bien ya se tiene la Asamblea Legislativa ya conformada, pero también porque muchos cuestionaban por qué en esta etapa electoral se ha pedido la revisión, por qué no se ha pedido la revisión antes de las elecciones o después de que culmine esta etapa electoral. ¿Cómo lo ve usted el enlace del ámbito político en la justicia? Ya que usted anticipaba que ya no hay la legitimidad de justicia. La justicia está cambiando y se está poniendo al servicio del poder político de turno. Es decir, Vilma, fue el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de un comunicado o una resolución, hay algo ahí que sacaron en el 2019, donde dan vía libre a la sucesión constitucional de Yanine Áñez. ¿Recuerda? O sea, eso es de conocimiento público. Ahora, cuando entra el gobierno de Luis Arce, el Tribunal Constitucional Plurinacional dice, no, solamente era un comunicado. Entonces también permite que de cierta forma puedan establecer la vía ordinaria contra Yanine Áñez. Pero ahora también está en revisión esa sentencia y lo más posible es que todo eso pase a juicio de responsabilidades. Pero más allá de toda esta situación, también fue a través de Yanine Áñez que se pudo aprobar una ley de convocatoria a elecciones nacionales donde Luis Arce obviamente asumió la presidencia. O sea, nos guste o no nos guste, hubo una presidenta, más allá de las irregularidades en el momento de la sucesión que no correspondía porque tampoco estaba escrito, digamos, la forma correcta de poderlo hacer dentro del propio reglamento de la Cámara de Diputados o dentro de la Constitución Política del Estado. O sea, estos vacíos hacen nomás a que el poder político de turno pueda coaptar al sistema judicial, y esto no es una situación de ahora. O sea, la justicia siempre ha sido coaptada en su momento con los gobiernos que se los conocía de corte neoliberal. En su momento se han puesto a favor de Evo Morales, en su momento la justicia estaba a favor de Yanine Áñez, ahora está a favor o terminando, por decir, de virar, ya dejando a un lado lo que es el gobierno de Luis Arce, y con toda seguridad que va a estar a favor o se va a poner del lado del gobierno que vamos a tener en estas próximas elecciones. O sea, es algo que tiene que llamar la atención y en algún momento, ojalá, los nuevos administradores de justicia puedan replantear, reformar el tema de la justicia en sí. Algo interesante que por lo menos ha ocurrido de todo esto es que no solamente estas 3 personas que han sido revisadas el tema de de los tiempos de detención de medidas cautelares, se veía como una cosa discriminativa, pero ahora también el resto de los privados de libertad van a gozar también de poder revisar sus medidas preventivas que los tienen cautelados, digamos, en estas detenciones preventivas, que es un abuso incluso de esta medida cautelar en el sistema judicial boliviano, Vilma. David Inca anticipaba que si no hay justicia en Bolivia, se irían a la justicia internacional, es decir, acudirían a la CIDH. ¿Cuál sería el proceso en este caso? Mira, es muy complejo aquello, va a tener que primero sancionarse en el escenario nacional esto, es un tiempo que hay que esperar. Están hablando, hay mucha expectativa, digamos, por el caso de la revisión de estos casos, si puedan pasar a juicios de responsabilidad, en el caso específico de Áñez, pero si nosotros vemos en el país, creo que el último caso de corte debe ser antes del 2006, yo no recuerdo un caso de corte desde el 2006, o sea, los últimos 20 años no hay un juicio de responsabilidades, por lo menos los que tenemos un poco de memoria vemos que el último tal vez fue lo que estaba impulsando Juan del Granado, entre otros, pero eso era antes del 2006, entonces, y por lo que sabemos hay una lista ahí, entonces, va a guardar su tiempo, esto va a quedar, yo creo, un poco como un antecedente de que la población, los sectores populares,
no tienen que ser utilizados por los políticos de turno, porque al final, en estas masacres, tanto ocurridas en Sencata como en Sacaba, ahí no vas a ver familiares de políticos, no vas a ver familiares de los altos dirigentes, ni de los gobernantes. Ahí no están los familiares de ellos, ahí están los familiares de esta población que ha sido impulsada, que ha sido obligada, que ha sido manipulada, que ha sido puesta como carne de cañón. Y esa experiencia también tiene que recoger la población para no prestarse este tipo de situaciones que al final, vuelvo a decir, la justicia va a estar siempre al poder del turno político, pero la mayoría de la población va a estar siempre gozando esta injusticia y esta impunidad, que ojalá pueda en algún momento tener algún tipo de luces. Yo por el momento lo veo que esto va a quedar a favor de los políticos que en cierto momento estaban considerados víctimas o eran los victimadores, ahora van a ser considerados víctimas, y como vamos a tener un gobierno que no tiene nada que ver con un sector de izquierda o que ha estado involucrado en calidad de víctima el 2019, entonces van a ser favorecidos sin duda alguna, Bill. Hermano Henry, si me permites, por favor, por otro lado, ya se vienen las elecciones.